En las horas posteriores al incidente, el USS Gravely continuó su curso hacia el norte en completo silencio, como si nada hubiera ocurrido. Pero la noticia viajaba ya más rápido que las ondas de radio. 30 minutos más tarde, el informe del capitán había llegado al comando naval en Norfolk y, desde allí, fue transmitido directamente al Pentágono. El título del documento era seco, casi burocrático: Interacción marítima no hostil con fuerzas extranjeras. Sin embargo, los analistas que lo leyeron entre líneas entendieron lo esencial: aquel encuentro no había sido casual. En el Departamento de Estado, los rostros eran serios. Las patrulleras venezolanas habían ejecutado maniobras coordinadas con precisión, algo que requería más que valentía, entrenamiento, disciplina y apoyo tecnológico. De inmediato surgieron sospechas: asesoría extranjera, quizás rusa o china. Mientras tanto, en Caracas, el discurso oficial era completamente distinto. La televisión estatal transmitía imágenes de los buques venezolanos acompañadas por una voz en tono triunfalista. La Armada Bolivariana defiende con honor la soberanía nacional frente a la presencia imperial en el Caribe. Las cámaras mostraban un mar vacío, como si la victoria hubiera sido total. El público creyó en esa versión, y el gobierno obtuvo lo que buscaba: prestigio interno y una demostración de fuerza ante la región. En Washington, los generales analizaban el episodio como un test de límites. «Quieren medir hasta dónde podemos soportar la presión», comentó el almirante Peterson durante la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. «Y también cuánto estamos dispuestos a evitar una guerra», añadió el secretario de Defensa. El presidente permaneció en silencio, observando el mapa digital del Caribe proyectado en la sala: rutas navales, zonas económicas exclusivas y, alrededor de la costa venezolana, pequeños puntos rojos que representaban nuevos sensores marítimos, la mayoría instalados con tecnología china. La atmósfera era tensa. Se discutían posibles respuestas: reforzar la presencia militar, activar alianzas regionales, aplicar presión diplomática. Pero ninguna opción parecía segura. Cualquier paso en falso podría transformar una provocación calculada en una crisis abierta. En las redes sociales, el incidente se propagaba con velocidad viral. Videos grabados por pescadores mostraban, con baja resolución, buques navegando cerca unos de otros. La leyenda era sencilla, pero poderosa: Estados Unidos se retira ante Venezuela. No importaba si era cierto, la narrativa ya estaba impuesta. En el mar, la tripulación del Gravely retomaba su rutina. Sin embargo, el capitán sabía que aquel día sería estudiado durante años por analistas e historiadores. No hubo misiles, ni disparos, ni bajas. Y, aún así, fue una batalla, una guerra librada con radares, cámaras y narrativas. El informe final de inteligencia naval confirmaría lo que el comandante ya intuía: las embarcaciones venezolanas habían recibido asistencia técnica extranjera, incluyendo sistemas de comunicación encriptados con señales compatibles con equipos militares chinos. El tablero geopolítico se estaba moviendo, y el Caribe volvía a ser terreno de disputa. Esa noche, el comandante escribió en su diario de a bordo: «No hubo guerra, pero sentí el peso de una que podría comenzar en cualquier momento». El mar, una vez más, guardó sus secretos. Semanas después del incidente, el mundo parecía haberlo olvidado. Pero en los pasillos del poder, nada había vuelto a la normalidad. En Washington, los informes llegaban uno tras otro. El Pentágono confirmaba que las embarcaciones venezolanas habían empleado equipos de comunicación y radares de origen ruso y chino. Los registros electrónicos del USS Gravely mostraban señales codificadas, con patrones de cifrado usados apenas por sistemas militares avanzados. No cabía duda: había manos extranjeras detrás de la maniobra. Los analistas del Comando Sur hablaban de un ensayo de provocación controlada. Caracas no buscaba una guerra, quería reconocimiento. Y lo había conseguido. Los titulares en América Latina hablaban de la soberanía venezolana que desafía a Washington. Era propaganda, sí, pero funcionaba. En la televisión venezolana,
el presidente apareció en cadena nacional. Con tono solemne, anunció que la patria no se doblega ante ningún imperio. Detrás de él, las banderas ondeaban y los aplausos se oían orquestados. A miles de kilómetros, en Moscú y Pekín, las imágenes eran vistas con atención. Para ambos gobiernos, aquello era una muestra de que la influencia estadounidense ya no era absoluta. En el Departamento de Estado, el ambiente era de cautela. Un diplomático resumió la situación en una frase: si respondemos con fuerza, ellos ganan. Si no respondemos, también. Esa era la verdadera trampa. La provocación no buscaba destruir, sino medir el pulso. Y el pulso de Washington empezaba a mostrarse nervioso. Mientras tanto, en los foros internacionales, la retórica se endurecía. Los aliados de Venezuela denunciaban la presencia imperial de Estados Unidos en el Caribe, mientras los portavoces estadounidenses hablaban de acciones irresponsables y peligrosas para la estabilidad regional. Las palabras se transformaban en armas. Cada declaración era una jugada en un tablero invisible. En los mares, el USS Gridley continuaba su patrulla. La tripulación mantenía la disciplina, pero todos sabían que algo había cambiado. Ya no se trataba solo de navegar, era una demostración constante de presencia, de vigilancia. El capitán recibía órdenes directas desde el Pentágono y cada maniobra era registrada, cada señal analizada. En su camarote, una noche escribió una frase breve en su cuaderno personal: estamos en paz, pero navegamos como si ya estuviéramos en guerra. Mientras tanto, en Caracas, la población celebraba. La televisión, los periódicos y las redes sociales repetían una sola narrativa: David ha desafiado a Goliat. Y aunque los hechos fueran más complejos, la percepción pública ya no podía revertirse. Porque, en la era moderna, ganar una historia puede ser tan poderoso como ganar una batalla. Días después, la tensión cruzó el océano. Los medios europeos comenzaron a hablar de una nueva crisis del Caribe, recordando los ecos de la Guerra Fría. Pero esta vez no había misiles, ni bloques ideológicos en confrontación abierta. Había algo más sutil: tecnología, propaganda y presencia estratégica. En Bruselas, el Consejo de la OTAN se reunió de urgencia. Los informes del Comando Marítimo indicaban que varias patrulleras venezolanas habían incrementado su actividad cerca de rutas comerciales internacionales. Los satélites mostraban movimientos inusuales en puertos de la costa norte del país. No era casualidad. Un asesor británico, con tono pragmático, resumió la situación ante los embajadores. El Caribe se está convirtiendo en el nuevo laboratorio de la influencia multipolar. Mientras tanto, en Washington, el presidente convocó a su Consejo de Seguridad Nacional. En la sala, las luces eran frías, las pantallas mostraban mapas, y el almirante Peterson hablaba con voz firme. Señor, la maniobra fue deliberada. Querían ver si reaccionábamos. No lo hicimos. Y ahora saben hasta dónde pueden llegar. El presidente lo escuchó en silencio. Había pasado toda la noche leyendo los reportes de inteligencia, los comunicados diplomáticos, las declaraciones en Caracas y Moscú. Sabía que cualquier paso mal calculado podía encender un fuego imposible de apagar. No quiero otra guerra, dijo finalmente. Pero tampoco quiero que piensen que hemos perdido el control. Entonces, señor, respondió Peterson, debemos responder con inteligencia, no con pólvora. En las costas venezolanas, la calma era engañosa. Las imágenes de los buques patrullando se difundían en los noticieros locales con música épica de fondo. Pero en los puertos, lejos de las cámaras, ingenieros rusos y técnicos chinos supervisaban discretamente contenedores recién llegados. Equipos de comunicación, sensores marítimos, drones. Todo bajo contratos civiles. Caracas afirmaba que eran proyectos de cooperación tecnológica. Washington los llamaba instalaciones de inteligencia avanzada. Ambas definiciones eran correctas, dependiendo de quién lo contara. En la región,
Los países vecinos observaban con cautela. Colombia reforzó su frontera. Trinidad y Tobago suspendió maniobras conjuntas con Estados Unidos para evitar tensiones. Y Cuba, siempre silenciosa, ofreció públicamente su apoyo a Venezuela. Los analistas entendían que el episodio del Gravely había sido solo el inicio. Un gesto simbólico, una provocación sin sangre que, sin embargo, reconfiguraba el tablero del Caribe. No era una guerra, pero sí una advertencia. Una demostración de que el equilibrio de poder podía alterarse sin un solo disparo. En una nota interna del Departamento de Estado, alguien escribió una frase que resumía el momento. La próxima batalla por la influencia no se librará en las trincheras, sino en las corrientes del mar y en los datos del ciberespacio. El Caribe, una vez más, se convertía en el espejo del mundo. Semanas después, el incidente del Gravely se había transformado en algo mucho más grande que un simple choque marítimo. La tensión diplomática crecía, pero ahora la guerra se libraba en otro frente, el de la información. En Moscú, el Ministerio de Defensa publicó un comunicado ambiguo, cuidadosamente redactado. Celebramos la madurez de todas las partes involucradas. La estabilidad regional es una responsabilidad compartida. Entre líneas, era una provocación elegante. El mensaje real era claro: Rusia había logrado incomodar a Washington sin mover un solo barco propio. En Pekín, los portavoces guardaban silencio. No hacía falta decir nada. Los informes de inteligencia norteamericanos ya mostraban un incremento de asesores técnicos chinos en puertos venezolanos, bajo programas de cooperación civil. Pero los satélites identificaban estructuras metálicas, antenas y módulos de control que poco tenían de civiles. Caracas, mientras tanto, celebraba. El gobierno presentaba el episodio como un símbolo de soberanía recuperada. La narrativa era simple y efectiva: la patria enfrentó al imperio y no se arrodilló. Esa frase se repetía en los noticieros, en los murales, en los discursos escolares. La propaganda había hecho su trabajo. En Washington, el ambiente era más sombrío. El Consejo de Seguridad Nacional revisaba escenarios posibles. ¿Incrementar la presencia militar en el Caribe? ¿Reforzar las sanciones económicas? ¿Lanzar operaciones encubiertas de contrainteligencia? Ninguna opción era buena. La primera podría desatar una guerra. La segunda, consolidar aún más la alianza Caracas-Moscú-Pekín. Y la tercera, bueno, la tercera ya estaba en marcha. La CIA había recibido luz verde para vigilar discretamente la evolución de la cooperación extranjera en territorio venezolano. En lenguaje menos diplomático, espionaje, infiltración y sabotaje digital. Mientras tanto, el Gravely volvía al mar. Su capitán, el mismo que había vivido aquel encuentro tenso, recibió una nueva orden: patrullar una ruta distinta, pero cercana. El mensaje adjunto del alto mando era corto y preciso. Su presencia es suficiente. El comandante entendió el significado. No se trataba de disparar, sino de observar. De demostrar que Estados Unidos seguía ahí, incluso en silencio. Una noche, mientras el buque cortaba las olas bajo el cielo oscuro, el capitán escribió una nota en su cuaderno. Nos piden mantener la calma, pero el mar parece contener su respiración. En el Pentágono, los analistas resumieron la situación en una frase inquietante: el Caribe ha vuelto a ser estratégico. Y esta vez, los adversarios no necesitan portaaviones, les basta con información, aliados y paciencia. Era el comienzo de una nueva era, una guerra fría del siglo XXI, sin misiles ni trincheras visibles, pero con el mismo peligro silencioso de siempre. Pasaron los meses, pero el eco del incidente del Gravely seguía resonando en los despachos de las grandes potencias. Nada volvió a ser igual después de aquel encuentro en las aguas del Caribe. En Washington, el Pentágono elaboró un informe reservado titulado Evaluación del entorno estratégico en el hemisferio occidental. Las conclusiones eran claras: el equilibrio militar en la región había cambiado.
El documento hablaba de una expansión gradual de la presencia tecnológica rusa y china en América Latina, disfrazada bajo acuerdos de cooperación civil. En otras palabras, el patio trasero de Estados Unidos ya no era solo suyo. En la OTAN, los mandos comenzaron a discutir un plan de respuesta discreta, aumentar la cooperación con países aliados del Caribe, enviar fragatas de reconocimiento y reforzar la inteligencia marítima en el Atlántico. En teoría, era un acto de prevención. En la práctica, el retorno de la vieja lógica de bloques. En Caracas, la narrativa oficial continuaba. Los discursos patrióticos celebraban el nuevo equilibrio de poder. Los puertos de La Guaira y Puerto Cabello recibían embarques cada vez más frecuentes con material científico procedente de Asia y Europa del Este. La cooperación internacional se multiplicaba y el gobierno lo vendía como una victoria diplomática sin precedentes. En realidad, era el nacimiento de una nueva alianza. Silenciosa, pero firme. Mientras tanto, en los mares, el Gravely patrullaba de nuevo. Era otro equipo, otra misión, pero el recuerdo del incidente seguía vivo en los muros del barco. Algunos marineros contaban la historia como una leyenda moderna. El día en que el mar nos habló sin decir palabra. El capitán actual había leído los informes anteriores. Sabía que aquel suceso, aparentemente menor, había cambiado el rumbo de la política exterior estadounidense. Ahora todo movimiento en el Caribe se observaba con lupa, cada radar, cada transmisión, cada buque extranjero. Y sin embargo, el mar seguía siendo el mismo, inmenso, sereno, indiferente. En los centros de análisis geopolítico, se acuñó un nuevo término, la guerra silenciosa del Caribe. Un conflicto sin balas ni explosiones, pero con consecuencias reales. Donde la propaganda reemplazaba a los cañones y los algoritmos sustituían a los ejércitos. Un memorando interno del Consejo de Seguridad Nacional cerraba con una frase casi poética. El poder no desaparece de un día para otro, se disuelve lentamente, como la espuma sobre el agua. El Caribe volvía a parecer tranquilo, pero los estrategas sabían la verdad. Bajo la superficie, las corrientes ya se habían desatado. Y en ese silencio azul, se decidía el futuro de una nueva era.